Un bonito concepto en el fútbol, el repliegue. Además, está muy de moda. Hola a todos y bienvenidos a Football Secret. Hoy vamos a hablar de un concepto futbolístico. Vamos a hablar del repliegue. ¿Qué es replegarse? Replegarse es una acción táctica defensiva que consiste en retroceder posiciones tras la pérdida del esférico o del balón. Se puede hacer de diferentes maneras o en diferentes situaciones del campo. A esto después usaremos la pizarra para explicarlo. Hablamos del repliegue en bloque bajo, repliegue en bloque medio o repliegue en bloque alto. La diferencia, grosso modo, está en la zona del campo donde colocamos nuestros jugadores. Vayamos ahora a la pizarra donde lo vamos a explicar de una manera más detenida y más práctica. Cuando hablamos del concepto repliegue, tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. El primero, vamos a marcar la línea del balón para poder hacer el repliegue, ¿no? Nos vamos a cerciorar o va a ser el objetivo principal, dónde está el balón, y a partir de ahí tenemos el equipo compacto, el equipo juntito, para replegar y poder robar el balón de nuevo de forma colectiva. Hay diferentes tipos de repliegue, pero nosotros vamos a hablar de los tres que son más conocidos y son los que debemos de comenzar a trabajar con nuestro equipo. El repliegue en bloque alto, repliegue en bloque medio, repliegue en bloque bajo. Comenzamos. El sistema que vamos a usar para hacer esta ejemplificación es el sistema 1-4-3-3, que es uno de los más usados por los equipos. Si el balón está en la línea de saque de meta del equipo rival, nosotros vamos a hacer lo primero un repliegue de bloque alto. Nos colocamos de forma compacta, juntitas las líneas, para que el rival no pueda hacer daño, ¿no? Este sería el inicio del balón, el 1-4-3-3. El balón, cada vez que pare el balón en la pizarra, va a ser como que lo cogiera un jugador del equipo rival, ¿no? Vamos a hacer que el balón es el que nos marca, nos da igual los rivales, sino dónde está el balón. Aquí, por ejemplo, pues si el balón lo tiene un central o un lateral o un medio centro, vemos como el equipo está compacto y está replegado en bloque alto, todos juntitos para robar el balón de forma colectiva. Ahí se puede ver cómo bascula el equipo. Si lo tiene el otro central, pues hacemos lo mismo. Que el balón está ya a superar las primeras líneas de presión y se coloca en este punto, en una zona 1-2 más 2 del equipo rival. ¿Cómo se colocaría el equipo? De forma replegada, compacta, de forma colectiva, como estoy diciendo, de esta manera, 1-4-3-3. Ahí, siempre por detrás de la línea de balón, el máximo de jugadores posible en este repliegue y todos, como hemos dicho, líneas juntitas. ¿Que el balón llega a esta zona del campo? Lo mismo, el equipo bascula, mantiene líneas juntitas y se ve cómo está replegado en zona media, que es donde estamos ahora. Una zona media, 3/4, el equipo, los centrales son los que marcan dónde va a estar la línea defensiva y a partir de ahí se un bloque. Que el balón ha sobrepasado de nuevo la línea y ya está en la zona 2-3 del equipo rival, que sería la zona 1-2 nuestra, ya ahí hay más peligro, nos colocaríamos replegados de esta manera. Ahí de nuevo vemos cómo están los cuatro defensas, el volante tapón, los dos interiores, los dos carrileros y los dos laterales, perdón, los dos interiores y el 9, ¿no? Ahí se puede ver cómo el balón ahora se ha llegado ya a una zona casi de finalización. ¿Cómo se colocaría el equipo? De esta manera. Aquí hay que decir, el equipo de nuevo replegado. Esto se dice bloque bajo, replegado intensamente, es decir, ahí la línea de defensa en el mismo área con el portero, e incluso ahí se puede ver cómo el delantero nuestro puede estar, el 9 puede estar descolgado para hacer una transición, y si no, pues también está en el trabajo defensivo, ayudando al equipo para poder hacer que el equipo rival no nos meta gol. Esos son los tres bloques que hemos hablado: bloque alto, bloque medio y bloque bajo. Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de replegarse, ¿no? Otros conceptos que se hablan en el mundo del fútbol. Vamos a volver de nuevo, vamos a poner la pelota en una posición, ¿no? Imagínate que nosotros estábamos atacando, vamos a colocar el balón y el equipo en ataque, ¿no? Con el 4-3-3. Si nosotros estamos atacando y por lo que sea está el equipo aquí abierto, dando amplitud, intentando asociarse, y de pronto pierde el balón el 8. ¿Qué hace? Aspectos a tener en cuenta a la hora de replegarse. Lo primero, el que pierde el balón va a intentar robarlo.
¿Para qué? Pues para que no nos hagan una contra. ¿Qué hacen los jugadores de alrededor? Los jugadores de alrededor intentan también ayudar al 8 a robar y si no pueden, a temporizar para que los otros jugadores les dé tiempo a replegarse y a ponerse de forma compacta y de forma unida, ¿no? Para ser un bloque. Aquí se puede ver cómo a la misma vez, imaginaos, que están intentando presionar, temporizan para que la línea de 4, el 6, el 10, el 7 se coloquen y imaginaos que este jugador X o el 4, el 8, el que sea del equipo rival, lo único que ha podido hacer es dar el balón al portero. Pues rápidamente el equipo se coloca en ese repliegue, se coloca en esa posición de defensa de manera colectiva para poder robar de nuevo el balón. Imaginaos que seguimos aquí, hemos perdido la pelota, el portero la ha cogido y ha sacado rápido al número 7 o al número 3 o al número 2, al número 8 del equipo rival que ha controlado en esta posición del campo. ¿Qué hacemos? Lo mismo, el número 3 se va a acercar, pero no va a intentar robar de forma rápida e intensa, va a intentar temporizar para que los demás jugadores se puedan colocar de forma compacta en bloque para defender esa jugada y recuperar de nuevo el balón. Aquí se puede ver cómo el equipo se ha puesto de nuevo con las líneas juntitas. Da un pase a la profundidad para el número 9. ¿Qué pasa? Cuando el 9 coge balón, de nuevo el 5 y el 4 que ya no llegan para poder luchar esa pelota de manera inmediata, lo que hacen es temporizar para que el equipo se pueda colocar en la zona de repliegue. Bien, pues aquí hemos podido observar cómo este concepto es importante que se trabaje, un concepto colectivo, un concepto de qué se hace cuando se pierde el balón. Pues se puede hacer una presión intensa de todo el equipo, pero también está el concepto de repliegue. Se puede hacer un repliegue en bloque alto, un repliegue en bloque medio o un repliegue en bloque bajo. Es cierto que el equipo rival también a veces te provoca que tú hagas esos tipos de repliegue, o tú puedes decidir hacer esos tipos de repliegue para poder dificultar el ataque al equipo rival y ser más competitivo. Aquí hemos podido ver lo importante que es este concepto en la actualidad. Si el equipo está juntito, el equipo es más competitivo y esas debilidades que yo digo, a lo mejor a nivel individual, pues se ven menos, ¿no? Porque siempre el colectivo defiende mucho mejor. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.